Los guatemaltecos van a acudir el próximo domingo a las urnas para elegir en segunda vuelta al sucesor del presidente Jimmy Morales. Esto para un periodo del 2020 al 2024. La campaña ha estado dominada por el descontento hacia los dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta, la socialdemócrata y ex primera dama Sandra Torres y el aspirante de centro derecha Alejandro Giammattei. Ellos quieren llegar a la presidencia del país. Este último, quien ha subido en los recientes sondeos, es médico y es político, tiene 63 años. Es integrante del partido Vamos por una Guatemala Diferente. Entre el 2005 y 2007 fue director del sistema penitenciario de Guatemala. Por cuarta vez aspira a la presidencia de la República y ha generado gran polémica. Una de sus principales propuestas de gobierno es resucitar la pena de muerte, ha dicho, para combatir el crimen en el país. Es que la aplicación de la pena de muerte es constitucional. Mientras el Congreso no emita la ley, el decreto de ley para su abolición, como lo establece la Constitución, está. Y si las leyes están, hay que cumplirlas. Esta es una de las controversiales propuestas de gobierno de Alejandro Giammattei, candidato a la presidencia de Guatemala y quien este domingo se medirá con la ex primera dama Sandra Torres, en la segunda vuelta de los comicios para elegir al sucesor de Jimmy Morales. Como parte de su estrategia en materia de seguridad, pretende resucitar la pena de muerte, la cual, pese a que está estipulada en el artículo 18 de la Constitución, se encuentra suspendida desde el año 2000 por un vacío legal en el país centroamericano. De acuerdo con los expertos en derecho penal, prácticamente ya no hay delito que contemple este castigo. Sin embargo, para Giammattei hay crímenes que merecen penas mayores. Las organizaciones de pandillas son terroristas y tienen que ser tratados como tales. Eso significa que hay que aumentar las penas. El tratamiento encarcelado de un terrorista es totalmente distinto al de una persona que puede haber cometido un delito menor. Este año y de cara a las elecciones presidenciales, varios sectores se han mostrado a favor de reactivar este castigo, argumentando que los últimos ataques armados y violentos exigen acciones más contundentes. En América, solo Estados Unidos ha practicado ejecuciones y en Centroamérica, una de las regiones más pobres y violentas de todo el mundo, solo Guatemala tiene la pena de muerte retenida, El Salvador la tiene abolida en la práctica, el resto ha logrado derogar esta medida o esta petición o esta pena. Vamos a saludar en Ciudad de Guatemala a Lorena Escobar, ella es coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Gracias por estar con nosotros desde Ciudad de Guatemala. Bienvenida a la mañana. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ya decía el candidato sobre la pena de muerte que ha levantado nuevamente, despertado el avispero. Está recogido en la Constitución del país, pero no se ha aplicado desde hace años precisamente por un vacío legal. Expliquemos un poco en qué está la pena de muerte en Guatemala. Sí, efectivamente, como lo dijo, está contenida en la Constitución Política de la República. Sin embargo, en el año 2000 se abolió o derogó el decreto que contemplaba sobre el indulto y eso generó un vacío. Además, hay que recordar que Guatemala ha ratificado el Pacto de San José, en donde pues obviamente se regula cómo los países van a contemplar aplicar o no la pena de muerte. Este vacío legal hace inoperante la pena de muerte y hay complicaciones jurídicas también a nivel constitucional por la misma. Y hay que también pensar que quien ha ofrecido nuevamente aplicar la pena de muerte pareciera más que un discurso sin ver la viabilidad política que tiene esta en el Congreso de la República. La bancada del partido que él dirige o por la que está ostentando el poder no es muy grande y eso requeriría que él hiciera, o mejor dicho, el partido político hiciera por lo menos 5 alianzas con 5 distintos partidos de los 19 que conforman el Congreso, el próximo Congreso. Eso conlleva dificultades, sobre todo de negociaciones, en aras de generar una nueva ley, aprobar una nueva ley de indulto y ir buscando nuevamente la aplicación de la pena de muerte. No es sencillo y aunque haya en algunos sectores
una demanda por la aplicación, también tendría, si llegara a un futuro a tenerse esta ley de indulto, tendría también dificultades porque a lo largo de la historia, después de haber ratificado Guatemala el convenio, siguió incluyendo entre las penas a otros delitos la pena de muerte. Y esto es inoperante. Hay una contradicción entre lo ratificado y el orden interno. Además, según el bloque constitucional, la forma en que Guatemala integra las normas ratificadas, sobre todo en derechos humanos, al orden jurídico, hace que se vuelva más complicado. Claro, es decir, no sería tan fácil, según la explicación que usted nos hace, ella es Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Seguridad. No es tan fácil esta propuesta que, como dije, pues según dicen muchos analistas, ha incrementado un poco el nivel de popularidad del candidato que va a elegirse el día domingo, que aspira a llegar a la presidencia y ser el reemplazo de Jimmy Morales. En este caso no es tan fácil porque no tiene las fuerzas políticas dentro del Congreso, no se podría aplicar. Pero Lorena, hablemos un poco de la población. Si bien es cierto, hay gente que quizás está de acuerdo con esta situación, hay otros sectores que claramente han mostrado su rechazo, sectores que defienden los derechos humanos. Dicen que cómo es posible que en pleno siglo XXI pues se ponga o se imponga una pena de muerte. ¿Cuál ha sido la aceptación de revivir la pena de muerte en el electorado, en las personas que viven en Guatemala? Esa promesa la hemos oído cada 4 años y es una demanda constante de la población, y esto se debe a las debilidades que presenta tanto el sistema de justicia como el del sistema de seguridad. Y es una necesidad o una demanda legítima ante tanta frustración, pero eso no implica que deba de llevarse a cabo. Y sí hay fuertes oposiciones de grupos de derechos humanos en pro de la vida, y sobre todo atendiendo a que nuestro sistema de justicia no garantiza ninguna certeza. Vamos a agradecer a Lorena Escobar, ella es coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación, Estudios Sociales, hablando con nosotros desde Ciudad de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. Vamos a hablar de algo que ha sucedido en México y 3 días después de este cinematográfico robo. Hablamos de este robo que hubo en la Casa de la Moneda en México. Se ha conocido un video que revela la forma de operar de los asaltantes. La Fiscalía General dio a conocer las imágenes donde se ve la manera en que estos delincuentes se llevaron el botín. Con precisión y sin mostrar nervios, así fue como se ejecutó el robo de la Casa de la Moneda en México el pasado 6 de agosto. Las imágenes muestran cómo uno de los asaltantes llega hasta la bóveda de alta seguridad que se encuentra abierta y donde permanecen sometidos 5 empleados. El sujeto selecciona y guarda cuidadosamente en una maleta los paquetes que contenían las monedas de oro, mientras sus cómplices vigilan el lugar. 10 minutos después, y con la misma calma que ingresó hasta la bóveda, el hombre sale para reunirse con los otros 2 asaltantes y darse a la fuga, llevando con él $2.5 millones, valor estimado de los centenarios sustraídos de la institución. La Fiscalía General de la Nación, que investiga el robo, cree que los sospechosos tienen algún grado de instrucción militar por la exactitud con la que se llevó a cabo la acción delincuencial. Las autoridades también indicaron que permanecen bajo custodia 8 empleados que salieron a desayunar justo a la hora en que sucedió el atraco, los 2 encargados de la bóveda y otros 4 funcionarios que solo alertaron del robo hasta el momento en que los ladrones se habían alejado del lugar. Revisamos noticias de Estados Unidos. Expertos de Naciones Unidas han advertido que el planeta necesita cambiar urgentemente la manera de usar y cultivar sus tierras para poder luchar contra el cambio climático. Alejandro Rincón nos trae más con el siguiente informe desde Nueva York. Alejandro, un buen viernes para ti.
Hola, feliz viernes para todos. El panel intergubernamental sobre cambio climático, la entidad líder a nivel mundial que reúne a expertos en esta materia, es la autora de esta voz de alerta, una advertencia lanzada a la comunidad internacional. Si en los próximos años no logran cumplirse las metas de reducción de calentamiento global sobre unos 2 grados centígrados, todas las fuentes, tanto de agua como de alimentos a nivel mundial, están en riesgo. El efecto concreto detectado en particular por el panel de expertos en caso de que no se cumplan estas metas, lo que va a pasar con los alimentos es que cada vez van a ser más costosos, menos nutritivos y todas las cadenas de distribución a nivel global se van a ver afectadas. Vean el siguiente informe sobre este reporte. La humanidad debe cambiar su forma de usar y cultivar sus tierras para luchar contra el cambio climático. En un informe presentado en Ginebra, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático pidió acciones a corto plazo contra la degradación de las tierras, el desperdicio de alimentos o las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola. Hay soluciones en manos de agricultores. Hay soluciones en manos de cada uno de nosotros cuando compramos los alimentos y los preparamos en casa. Y evitamos el desperdicio de comida también. Así que creo que se está poniendo el énfasis en la diversidad de soluciones que existen y en que se pueda ver el potencial de mitigación si todas las soluciones se implementan juntas. Creo que es el mensaje más importante de nuestro informe. Los investigadores reconocen que el margen de maniobra es muy pequeño si se quiere limitar el cambio climático y sus efectos en las tierras y al mismo tiempo alimentar correctamente a una población mundial que al final de este siglo podría superar los 11.000 millones de personas. Algunas dietas requieren más tierra y agua y generan mayores emisiones que otras. Por ejemplo, las dietas con alto contenido de granos, nueces y verduras tienen una menor huella de carbono que las que tienen un alto contenido de carne y conducen a mejores resultados de salud. El informe indica que actualmente entre el 25 y el 30% de la producción total de comida se desperdicia, al tiempo que unos 820 millones de personas en el mundo siguen pasando hambre. De acuerdo con los expertos autores de este reporte, América Latina es una de las regiones más vulnerables frente a este previsto impacto del cambio climático, aun cuando advierten que a nivel global, en particular los países de escasos recursos van a ser los más afectados, es decir, los más pobres son quienes a nivel mundial enfrentarán unos mayores retos sobre el futuro de sus fuentes tanto de agua como de alimentos. De acuerdo con el panel intergubernamental sobre cambio climático, hay ciertas modificaciones o estrategias que desde ahora mismo todos nosotros podemos empezar a implementar para ayudar a nuestro planeta Tierra a mitigar estos efectos del cambio climático. ¿Qué recomiendan? Por ejemplo, comer más verduras y desperdiciar menos. Esto a raíz de que a nivel mundial los cultivos, o más bien la ganadería extensiva, se considera como uno de los principales retos que deterioran el suelo a nivel global. Es justo por estas circunstancias que este panel de expertos recomiendan desde ahora este tipo de estrategias para que pueda ayudar entonces a mitigarse estos efectos. Ese reporte que ha sido presentado por Naciones Unidas también será a futuro próximo uno de los elementos que será tenido en cuenta para la cumbre sobre cambio climático que se prevé para fin de este año aquí en la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por tu reporte desde Nueva York. En Miami, meteorólogos están advirtiendo de agencias federales que la temporada de huracanes del Atlántico de este año pudiera ser más intensa durante los próximos meses. En Florida, el reporte lo tiene Paola Serna a esta hora. Paola, un buen viernes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, aunque ha sido una temporada relativamente tranquila en materia
de tormentas y huracanes, por lo menos en el Océano Atlántico. Las autoridades federales, expertos en el tema de huracanes aquí en los Estados Unidos, básicamente han dicho que han aumentado las posibilidades de desarrollo ciclónico en los próximos meses. De acuerdo con la Agencia Nacional de Estudios Atmosféricos y Oceánicos, hay un 45% más de posible desarrollo ciclónico. Esto quiere decir que lo que se había previsto anteriormente era que la temporada iba a ser normal. Ahora se pronostica que va a ser mayor de lo normal en cuanto a esta actividad ciclónica. Esto básicamente en números quiere decir que se van a presentar entre 10 y 17 tormentas. De estas, entre 4 y 9 se convertirían en huracán y de las mismas entre 2 y 4 pudieran ser huracanes mayores. Pues bien, han dicho las autoridades que es importante que las personas se mantengan alertas, tomen medidas, y también es importante recordar que es ahora justamente cuando inicia el periodo pico de la temporada ciclónica entre los meses de agosto, septiembre y octubre. Esta misma temporada termina el 30 de noviembre, sin embargo, cualquier cosa puede pasar de aquí a lo que va del fin de la temporada. Ha dicho también los expertos de NOAA que en este momento la temperatura del mar se encuentra medio grado por encima de lo normal, y aunque esto no afecta, digamos, la creación en sí de los ciclones, sí aumenta la posibilidad de que se vuelvan más potentes. Por ahora es la información que generamos desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen ustedes con más información. Muy buenos días. Continuamos con el programa La Mañana de NTN 24, agradeciéndole su sintonía. Vamos a revisar lo que es noticia. En Estados Unidos ya sabemos que ha certificado a Colombia como un país comprometido con la lucha antidrogas. Así el presidente Donald Trump envió un memorándum al secretario de Estado en el que certifica que la nación suramericana sigue siendo un aliado estratégico en el combate a este flagelo. En el documento, Trump ha señalado que va a trabajar con el gobierno de Iván Duque para alcanzar en el 2023 la meta de reducción del cultivo de coca y producción de cocaína. En el mismo documento, Washington ha señalado que Venezuela y Bolivia no cumplen con los acuerdos internacionales antinarcóticos. Ha exigido a México tomar medidas más drásticas para evitar el flujo de droga por la frontera sur. Jornada decisiva para la ex candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori. Hoy la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia va a decidir si deja o no en libertad a la ex líder del partido Fuerza Popular. Se trata de su tercer intento por quedar libre desde que un juez la envió a prisión preventiva por 36 meses el 31 de octubre pasado. En el caso de que el tribunal declare fundada su apelación, va a quedar en libertad este mismo miércoles. Fujimori tiene 44 años, es investigada por haber recibido presuntamente 1.2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial en el 2016. México ha reducido en 43% los cruces ilegales de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos desde el pasado mes de junio, cuando Washington amenazó con aplicar aranceles. El Departamento de Seguridad Interior ha dado a conocer que la patrulla fronteriza bloqueó a 82.000 migrantes en julio, 104.000 en junio y 144.000 en mayo. Es decir, fueron 62.000 capturas en los últimos meses. El departamento atribuyó la reducción al acuerdo, ha destacado la cooperación de Guatemala, de Honduras, de El Salvador para cumplir este objetivo. La Unión Americana además ha elogiado el esfuerzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para frenar la inmigración en la frontera entre Chiapas y Guatemala. En Australia, fuertes vientos han azotado el sureste del país. El techo de un asilo de adultos mayores fue arrasado por las ráfagas. Por fortuna, ninguna persona ha resultado herida en este incidente. Los ancianos fueron trasladados del lugar por esta emergencia y las autoridades han informado que los vientos alcanzaron una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Crisis política en Italia. El partido ultraderechista Liga anunció hoy una moción de censura contra el primer ministro italiano Giuseppe Conte.
El líder de la Liga, vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, ya había anunciado que daba la alianza de gobierno por rota, ha reclamado elecciones anticipadas debido a las tensiones y a las divisiones internas en diversos temas en el gobierno. Este pequeño bote de madera atracó en una playa italiana el pasado 5 de agosto. 40 migrantes provenientes de Túnez llegaron con éxito hasta Punta Bianca, Agrigento, sin ser detectados por las autoridades. A menudo embarcaciones como esta logran llegar a tierra y su hazaña se conoce como aterrizaje fantasmas. Tras abandonar la embarcación, los migrantes empiezan a cruzar las montañas, a buscar refugio antes de ser hallados por la policía. Este video ha sido captado el mismo día en que el Senado de Italia ha aprobado una ley de migración más estricta e impulsada por el ministro del Interior, Matteo Salvini. La medida contempla millonarias multas para las embarcaciones que ingresen a Italia sin autorización, el arresto de sus capitanes y la confiscación de estos barcos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que la decisión de Maduro de no enviar a sus representantes a Barbados para continuar con el proceso de conversaciones es una muestra más de la debilidad del régimen. En Caracas, Luis Laya tiene el reporte hasta ahora. Luis, un buen viernes. Hola, muy buenos días, Ruth, y todos quienes sintonizan a esta hora NTN 24. Pues en efecto, el presidente encargado interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha reaccionado a esta decisión de Nicolás Maduro de levantarse de la mesa de diálogo que se llevaba con el Reino de Noruega en Barbados para buscar una solución a la crisis política venezolana. Juan Guaidó ha calificado esta actitud como poco seria, ha señalado que esto demuestra la mala fe o la poca intención que tiene Nicolás Maduro y su régimen de conseguir una salida a la situación venezolana. Ha señalado que por primera vez se ve al régimen de Nicolás Maduro entrampado en un mecanismo de diálogo y no saben qué hacer. Escuchémoslo. Lo hemos dicho, si el mecanismo de Oslo resulta en una solución, es útil para una solución real a la crisis, lo asumiremos. Y si no, avanzaremos con los otros mecanismos que tengamos que utilizar para lograr una solución. Porque tengámoslo muy claro, la decisión está tomada, el cambio es irreversible. Y el día de ayer, el régimen volvió a demostrar al mundo, al pueblo que ya lo conoce y a las Fuerzas Armadas que ellos son el principal obstáculo para una salida realmente a esta gravísima crisis. Anuncian a última hora que no participarán en la nueva jornada de mediación convocada por el Reino de Noruega. No solo han evidenciado una vez más su mala fe y poca seriedad, sino también han demostrado no tener ni siquiera unidad interna para poder ofrecer una transición ordenada. La verdad es que con esto han dejado claro que el único que les interesa son ellos mismos, Maduro, sus intereses, sus negocios, sus intereses personales. Eso es lo que les duele, no bloquear alimentos y medicinas de ayuda humanitaria. Y al mismo tiempo buscan chantajear a la comunidad internacional para que detengan sanciones. Sanciones que hoy tienen funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, empresas del Estado que han sido utilizadas para financiar corrupción, actividades ilícitas, para lucrarse del hambre de Venezuela. Todas esas son absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro y su régimen. Mientras se dan todas estas declaraciones en torno a esta decisión de Nicolás Maduro sobre levantarse de la mesa de diálogo, los venezolanos intentan seguir buscando una salida a la crisis venezolana. Se ha agudizado las colas, las largas filas afuera de los consulados para buscar un destino en donde buscar no solamente mejor calidad de vida, sino una salida a lo que hoy se vive en Venezuela. Esta es la realidad que vive el país. Veámoslo. Así amanecieron los consulados de Ecuador, Chile y Perú en Caracas. Algunos duermen en las aceras de estas sedes diplomáticas. Eso no es garantía de lograr obtener la visa. Hay una lista donde tú estás anotado que están hasta el 16 de agosto que hipotéticamente nos van a aceptar y no estamos seguros. La separación de la familia sin dudas es lo más difícil. Toda mi familia está afuera. Mi madre, mis hermanos, mi hija, mi nieto. No es fácil. De verdad que no es fácil.
Son muchas las historias y un motivo en común para marcharse, la crisis. Es el caso de José Garmendia, un joven profesional, trabaja en la administración pública. Con lo que gana es imposible vivir. Denuncia que el programa de alimentación del régimen es usado como mecanismo de control social. Vivimos vigilados y bajo una bolsa de comida que si tú te mueves por 15 días de tu casa te la quitan. La bolsa es la comida o el apartamento. ¿Ves? Entonces, aparte del sueldo que uno, cómo sobrevive uno con un sueldo mínimo, que no, y nadie le da respuesta a uno a eso. Esa es una lucha, pues. No solo la crisis obliga a los venezolanos a huir del país. Pensar distinto es un riesgo, al punto que puedes terminar en la cárcel. He sufrido persecuciones porque soy exconcejal del Estado Barinas. Me va a tocar salir, pues, tratar de cuidar mi familia, porque todos sabemos que quien está en la política y al verse al gobierno, pues es perseguido. Ruth Pedrosa es una joven profesional. Se fue a Chile a probar suerte sin visa, aunque ya la había solicitado. Hoy está de vuelta en Caracas. Le llegó un correo con la aprobación. Nos cuenta que sin visa en el país austral no es una opción. El irse, obviamente, al momento de que te vas, te estás dejando amigos, familia y es un duelo. Bueno, esto es parte de la gravísima situación que se vive en Venezuela. Los ciudadanos intentan buscar una salida hacia otras naciones. Cada vez señalan es más difícil por la solicitud de visa. Sin embargo, continúan haciendo estas larguísimas filas para intentar buscar salida. La situación en Venezuela continúa en una grave crisis. Hoy se espera que haya un pronunciamiento de exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia, también expertos en materia jurídica en Venezuela, quienes denunciarán nuevamente la situación que se vive en el Tribunal Supremo de Justicia, el uso de este organismo, de este poder público, con tendencias políticas o para favorecer al régimen de Nicolás Maduro. Se espera también algunas protestas de calle en la ciudad de Caracas. Esto es parte de la información que nosotros tenemos desde Venezuela y con ella volvemos con ustedes al estudio. Que tengan un muy feliz día. Gracias, Luis. Lo mismo para ti en Caracas. En Colombia se ha llevado a cabo un gran operativo para trasladar a un hombre que pesa 185 kilos y que necesitaba trasladarse a la capital para ser operado. La tripulación de un helicóptero de la policía colombiana fue la encargada de adelantar este delicado traslado. Enseguida la historia. Mi nombre es Leonardo Bolaños Barriga. Tengo 41 años. Peso 185 kilos y vivo aquí en La Palma, Cundinamarca. Leonardo sufre de sobrepeso y para mejorar su calidad de vida debe ser sometido a una intervención quirúrgica. Le cuesta respirar solo dando unos pasos. Es por eso que la unidad de narcóticos de la Policía Nacional dispuso de un helicóptero Black Hawk para iniciar la operación de rescate y trasladar a Leonardo desde La Palma, Cundinamarca, hasta Bogotá para su operación. La operación rescate comienza ahora. Desde el aeropuerto Guaymaral hasta La Palma, Cundinamarca, fueron 25 minutos de vuelo. En el aire estaba el inicio de la esperanza de Leonardo. Leonardo, mucho gusto. Teniente Marta Marichal, médico que lo va a acompañar hoy en el transporte. Aún emocionado, recibe a los funcionarios de la policía, pero hace una petición. ¿Llevar a mi hija? Señor, ¿posibilidades de qué? ¿De llevarla? Sí, la llevamos, no hay ningún problema. Claro, Leo, la llevamos. El sí no hizo ocultar su alegría, su gran amor. Su hija lo acompañaría a Bogotá. Mucha alegría. ¿Por qué? Porque sé que va a ser un cambio de vida. En esta casa vive Leonardo, siempre muy cuidadoso a la hora de caminar. Es una silla, pero tiene una táctica usted. Sí, señor, siempre me toca dejarlas y recostarlas con la pared. ¿Por qué? Porque se rompen, o sea, el peso las rompe. Debido al sobrepeso, no pudo seguir trabajando. Era conductor de una flota de transporte público. Desde pequeño siempre he sido gordito, pero ahorita ya últimamente, hace que unos 5 años, se empezó ya a subir mucho de peso. Me empecé a subir mucho de peso. Los traslados en bus se han convertido en una odisea. Se burlan,
no, digamos yo, para coger un bus es delicado, o sea, toca dos puestos, ya se sienta uno, allá al otro lado ya no, pues no cabe una persona. La mayoría del tiempo vive en su habitación, muy poco sale de ella. Yo riego bastante, digamos, mi hija me ayuda mucho. Mi hija, usted mismo se dio cuenta ahorita, ella va y me ayuda a ponerme los zapatos, las medias. Digamos, acá en el pueblo no se consigue una camiseta para mí. Todo toca en un sitio de Bogotá, que es todo para gorditos. Ya es hora de partir hacia Bogotá. Antes de hacerlo, su familia lo abraza. Yo me despido, mi amigo. Me cae muy duro porque sin verlo, sin hacer nada, ni ponerse los zapatos ni las medias. Entonces, eso es duro para un padre. Antes de subir al helicóptero, pide la bendición de la Virgen de la Asunción de La Palma e inicia su recorrido. Y está casi listo el helicóptero de antinarcóticos de la Policía Nacional. Y aquí está Leonardo, ya también listo para su nueva vida. Lo despide su gente con aplausos. Los habitantes de La Palma llegaron hasta la cancha principal para despedirlo. Y así inició el vuelo. Llegó a Bogotá y fue trasladado en ambulancia. En las próximas horas será operado gracias a la Fundación Gorditos de Corazón. Hay expectativa en Panamá. Esta tarde se conoce el fallo judicial para Ricardo Martinelli. Este viernes se va a saber si el exmandatario es culpable o no de los 4 delitos del que se los acusa. Ya la Fiscalía ha pedido una condena de 21 años de prisión por interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, también malversación de fondos. La defensa del expresidente ha centrado la mayor parte de su alegato en denunciar una persecución política. El Servicio de Migración de Control de Aduanas de Estados Unidos ha informado en las últimas horas que fueron liberadas cerca de la mitad de las personas indocumentadas que han sido arrestadas durante la masiva redada del miércoles en Mississippi. 30 de ellas fueron liberadas en los alrededores de las plantas procesadoras donde se realizó la redada. Otras 270 recuperaron su libertad tras salir del hangar militar donde fueron llevadas después de ser detenidas. Según ICE, fueron procesadas ante tribunales federales de inmigración y van a regresar en una fecha posterior. 88 de los 107 mexicanos arrestados aún permanecen en custodia. Un hombre fuertemente armado ha sido arrestado tras causar pánico en la ciudad de Springfield, en Missouri. Las autoridades informaron que el sospechoso de aproximadamente 20 años ingresó a una tienda mientras portaba un rifle y llevaba puesto un chaleco antibalas. Aunque no hubo disparos, los administradores del establecimiento alertaron a los clientes para que salgan del lugar. Un bombero que estaba fuera de servicio actuó rápidamente, mantuvo al hombre a punta de pistola hasta que llegaron los equipos de seguridad para tomar control de esta situación. Su intención no era causar paz o consuelo a nadie que estuviera en el negocio. De hecho, tiene suerte de estar vivo, para ser honesto. Más de 2 millones de musulmanes han iniciado hoy la peregrinación anual a la Meca. 200 personas entre supervivientes y familiares de las víctimas de las masacres en 2 mezquitas en Nueva Zelanda arribaron al lugar sagrado del Islam para elevar oraciones por los fallecidos en los hechos de violencia. Las autoridades de Arabia Saudita desplegaron cientos de agentes pertenecientes a las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de los fieles. El presidente interino de Venezuela ha señalado al régimen de Maduro de evitar buscar una salida pacífica a la crisis política y humanitaria que padece la nación. Esto después de que Maduro ordenara a su delegación no asistir a una nueva ronda de conversaciones en Barbados, donde se adelanta el proceso de diálogo. Guaidó instó nuevamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también a la comunidad internacional, a presionar a los maduristas para que abandonen el poder y se pueda recuperar la democracia. El presidente encargado acusó al régimen de intentar chantajear a la comunidad internacional para que se levanten las sanciones contra sus colaboradores. El día de ayer, el régimen volvió a demostrar al mundo, al pueblo que ya lo conoce y a la Fuerza Armada, que ellos son el principal obstáculo para una salida realmente a esta gravísima crisis. Anuncian a última hora que no participarán en la nueva jornada de mediación convocada por el Reino de Noruega.
no solo han evidenciado una vez más su mala fe y poca seriedad, sino también han demostrado no tener ni siquiera unidad interna para poder ofrecer una transición ordenada. Y al mismo tiempo buscan chantajear a la comunidad internacional para que detengan sanciones. Sanciones que hoy tienen funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos. Cierre de campaña en Argentina. Los candidatos a la presidencia realizaron este jueves sus últimos mitines de cara a las elecciones primarias del próximo domingo. A 48 horas de que se abran las mesas de votación, el presidente argentino Mauricio Macri, quien busca la reelección, y el peronista Alberto Fernández han centrado sus últimos esfuerzos en las dos mayores bastiones populares del país. Macri eligió cerrar su campaña en la provincia de Buenos Aires, un distrito que concentra el 36.9% del padrón nacional. En su discurso, el mandatario abordó el tema económico, aseguró a los ciudadanos que el abandono del país antes de que asumiera la presidencia era la consecuencia de la mafia y de la corrupción. Este domingo es muy importante. Se definen muchas cosas, porque esta incertidumbre nos ha hecho daño. Esta duda entre nosotros y del mundo nos hace daño. Por eso este domingo, insisto, se definen muchas cosas. Se definen si seguimos hacia el futuro o volvemos al pasado. Se define si seguimos dando batalla contra la delincuencia, el narcotráfico, las mafias, la corrupción. Cientos de personas han salido a las calles de Buenos Aires, en Argentina, para celebrar el primer aniversario de un fallido proyecto de ley que buscaba legalizar el aborto en el país. Con cánticos, carteles frente al Congreso de la República, los manifestantes ratificaron su compromiso para impedir que se legalice la interrupción del embarazo. La movilización ha tenido lugar a 2 días de las elecciones primarias de la Nación de cara a los comicios presidenciales de octubre. Este viernes se cumplen 74 años del bombardeo atómico a la ciudad japonesa de Nagasaki. Se estima que más de 74.000 personas murieron tras el lanzamiento de la bomba nuclear y otras 63.000 fallecieron posteriormente por la radiación y las heridas causadas por esta explosión. Durante la ceremonia en homenaje a las víctimas, el alcalde de la ciudad ha criticado la postura de países que no han ratificado el Tratado de Libre Prohibición de Armas Nucleares. Ricky Martin, papá de una niña. El mundo ha conocido la cara de Lucía Martin Youssef, la pequeña hija del cantante. El artista ha publicado en su cuenta de Instagram la imagen que acompañó con el mensaje "La luz de mis ojos". Tiene ojos claros, pelo rubio y han quedado al descubierto 7 meses y 8 días después de que Martin revelara que se había convertido en padre nuevamente. Hay preocupación en Chile por una marcha antimigrante que convocan grupos ultranacionalistas para este domingo en 15 ciudades del país. La organización Despierta Chile y Nacional Libertario piden a los ciudadanos movilizarse para, según ellos, recuperar Chile para los chilenos. Lo más grave es que hacen un llamado para que los manifestantes vayan armados, preparados para neutralizar, según lo apuntan medios de comunicación, posibles ataques de grupos anarquistas y comunistas. En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior ha afirmado que el llamado a marchar portando armas es un delito y va a ser fiscalizado por las autoridades. Por su parte, el alcalde de Santiago aseguró que la convocatoria no sería autorizada, pues va en contra de las leyes. Vamos a saludar en Santiago de Chile a Rodrigo Vergara, él es vicepresidente del Movimiento Social Patriota, uno de los que convoca a esta marcha. ¿Va a haber o no va a haber marcha? Un buen día, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Ruth del Salto, y bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo. Tengo entendido que el canal tiene una llegada a varios países de Latinoamérica, así que un saludo para todos los televidentes. Gracias, Rodrigo. Finalmente, ¿qué pasó? Porque el alcalde decía que no iba a autorizar esta convocatoria y ha hablado también el presidente Piñera al respecto, el Ministerio del Interior. ¿Va a haber o no va a haber marcha? Bueno, respecto al primer punto,
nosotros habíamos recibido una información el día de ayer, durante la mañana, que la marcha aparentemente, efectivamente, sí iba, ¿de acuerdo? A lo que posteriormente la intendente de la región metropolitana de Chile se negó. Es importante distinguir aquí varios puntos, en realidad. Nosotros como Partido Social Patriota en ningún momento hicimos el llamado a participar de esta marcha armado, ¿ya? Vi algunos videos en internet donde algún grupo llamado Capitalismo Revolucionario fue quien hizo este llamado, ¿ya? A lo cual nosotros, bueno, lo rechazamos rotundamente. Nosotros en ningún momento llamamos a la violencia. Rodrigo, la Intendencia Metropolitana ha confirmado que no se ha autorizado la marcha antimigrante. Ha sido Carla Rubilar. Dice que debido a que la marcha coincide con el Día del Niño y algunos grupos han convocado a movilizarse en contra de la misma marcha, no se reúnen las condiciones mínimas para garantizar el cuidado de los ciudadanos. Hay algunas consignas, usted dice que no han hecho el llamado para que vayan armados, sin embargo hay algunas consignas que dice despierta Chile, que sea Chile para los chilenos. ¿A qué se refiere ese despierta Chile? ¿Qué es lo que ustedes quieren con esta marcha antimigrante? Bueno, respondiendo a la pregunta, cuando decimos nosotros Chile para los chilenos, nos referimos a una necesidad, es más, a un deber del Estado de la República de Chile de velar por todos sus habitantes y, por supuesto, por quienes ostentan la nacionalidad. ¿De acuerdo? Si en algún momento la marcha ha tenido algún carácter racista, xenofóbico, eso nunca ha sido por parte nuestra. Nosotros no tenemos la capacidad ni la posibilidad de verificar todos y cada uno de los posteos que se hacen por redes sociales. Hay que entender que la red da para mucho, pero si ustedes revisan nuestros posteos oficiales del partido, hacemos llamado a una marcha pacífica, a expresarse por la chilenidad, por la defensa de nuestra cultura, nuestros valores, entre otros aspectos de la idiosincrasia. Correcto. Chile para los chilenos, que conjuga en algo con lo que ha sido el lema de campaña del presidente Donald Trump cuando decía hacer grande América de nuevo, América para los estadounidenses. ¿Qué pasa con los migrantes? Creo que ese es un llamado que todo país tiene derecho a hacer. Derecho, o sea, sí, pero ¿qué pasa con los migrantes? ¿Por qué no piensan ustedes que tienen ese derecho cuando hay personas que están trabajando también para que Chile sea grande? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Cuál es la postura de ustedes? Nuestra postura es que toda persona que venga a aportar, toda persona que esté comprometida a hacer de Chile un país mejor, son bienvenidos. Nosotros tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de médicos colombianos y venezolanos que han llegado a nuestro país a contribuir y ellos han sido absolutamente bienvenidos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud está saturado. Nos faltan médicos oncólogos por sobre todo. No tenemos una baja terrible en la cantidad de médicos versus las necesidades que se tienen. Entonces, ¿cuáles son los migrantes que no gustan? Los migrantes que no buscamos son aquellos que vienen a delinquir y aquellos que vienen a ingresar de manera irregular. Esos son los migrantes que no buscamos, como cualquier país tiene derecho a defender su legalidad. ¿A partir de qué? ¿Ha habido hechos repetidos? ¿Se ha dado que muchos, yo le hablo por mí, muchos ecuatorianos vamos y de pronto no nos portamos de la forma que los chilenos quieren? Cíteme ejemplos que ha hecho que ustedes estén convocando una marcha antimigrante. Mira, nosotros no podemos atribuir todos los problemas, entiéndase, delincuencia, entiéndase, narcotráfico, a inmigrantes. Correcto. Es un problema que en Chile ya existía, pero sí se ha visto acrecentado. Y eso no lo digo yo, lo dicen las cifras, lo dice la misma prensa. Por lo tanto, existe una correlación entre un aumento de la inmigración y un aumento incluso de los modus operandi de la delincuencia, ¿de acuerdo? Ahora, esto hacer hincapié, por favor, yo en ningún momento vengo aquí a llamar a nuestros hermanos colombianos, ecuatorianos o a todos nuestros hermanos latinoamericanos delincuentes, en absoluto. Conozco a varios, tengo varios amigos y son tremendas personas de gran corazón. Lo que estamos en contra son aquellos personajes que son indeseables, personajes que vienen a delinquir y a aprovecharse de las oportunidades que se les puedan dar, aquí en Chile o en otro país.
Claro, le citaba a mi gentilicio justamente para sacar a colación cualquier situación que se haya presentado, no con ecuatorianos, no con colombianos o venezolanos o de otra parte, sino que me llamaba la atención, de pronto había algunas personas de determinados países que hacían que ustedes hayan convocado esta marcha antimigrante. Rodrigo Vergara, vicepresidente del Movimiento Social Patriota, uno de los que convoca esta marcha. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Perfecto. Deseándole un buen día. Quiero si me permite, dígame, un saludo para todos aquellos vecinos, hermanos y por sobre todo a mis compatriotas, hacerles entender que el Partido Social Patriota en ningún momento llamó a la violencia, es un derecho que tenemos consagrado en la Constitución de la República de Chile, que es a expresar nuestro malestar o bienestar. Tenemos derechos a manifestarnos, por lo tanto estamos esperando alguna respuesta que dé la Intendencia, porque había quedado de dar alguna posibilidad, si no vamos a congregar a otra marcha. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a... Bueno, así despedimos el programa en este viernes. Gracias a todos por su sintonía. Ya viene Club de Prensa.